Muy buenas a todos. Por fin os puedo anunciar uno de los vídeos que más he estado esperando. Y es nada más y nada menos que el vídeo de la conferencia o la presentación de mi nuevo proyecto a futuro. Un proyecto que he estado trabajando durante mucho tiempo, que por suerte no solo es mío, sino mío y de muchas personas más que están colaborando. Y es un proyecto diferente, es un proyecto que se llama AMU, Assassin's Mania Universe, o como nosotros lo vamos a conocer, Assassin's Mania Universo Compartido de Historias. Este universo de historias va a tener diferentes fanfic relacionados con el mundo de Assassin's Creed. Y en este universo pues va a haber diferentes personajes, diferentes interpretaciones, vamos a tener historias compartidas, historias normales, va a ser algo así como un UCM pero a lo Assassin's Creed. Es un proyecto que yo llevaba ya tiempo queriendo hacer y que por suerte pues voy a poder hacer con esta idea. Así que en pantalla estaréis viendo el logo, que tengo que darle agradecimientos a uno de los administradores de Assassin's Creed Iberoamérica, a Cer, Toer, Tel, algún día tengo que aprender a decir su nombre bien, que me ha ayudado a hacer el icono, a hacer el logotipo. Y ahora pues vamos a hablar un poco, ¿no?, de algunas de las historias para que pues conozcáis un poco cómo va a ser, ¿no? Seguramente también estaréis viendo en pantalla cómo van todas las historias que van a tener. No puedo hablar de todas porque algunas aún están en fases muy tempranas de desarrollo y otras, sin embargo, pues de las que vamos a hablar pues están más avanzadas. Ya os digo que este universo no va a tener, por decirlo así, unas fechas predeterminadas de las obras que van a salir. Van a ser simplemente historias que se irán saliendo. También te puedo decir que algunas historias se lanzarán en YouTube, otras se lanzarán en Wattpad. Y creo que sí, solamente esas dos. Unas se lanzarán en YouTube y otras se lanzarán en Wattpad. Evidentemente, lo ideal sería que todas se pudieran lanzar en YouTube, pero hay algunas que son muy grandes y que son muy extensas como para poder coger y como para poder decir, guau, las podemos lanzar todas en YouTube porque tenemos personas de sobra, porque tenemos las que yo creo más interesantes se lanzarán, y en cualquier caso siempre se puede coger y siempre se puede hacer una adaptación de estas historias y siempre se puede modificar estas historias. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de la primera historia, tanto la primera historia que yo he escrito como la primera historia que va a ser la principal o el inicio de todo esto, que empezamos con un remake. Las primeras historias eran remasteres y remake, y en este caso estamos hablando de Assassin's Creed Chronicle Syria Remake. Assassin's Creed Chronicles Series Remake te pone en la situación de Kronos Lombay, un asesino de la época de Altair, mejor dicho, de post época de Altair. Pues esta historia ocurre precisamente en el ataque mongol, cuando Altair ya fallece, unos meses después. Pues la historia de Siria, de Chronicles Syria, precisamente es eso, es como Cronos tiene que lidiar con el ataque mongol en Siria. Próximamente pues daré más detalles. Esta, por cierto, esta historia será únicamente de Wattpad. Ahora os voy a presentar dos historias que van a estar en un microverso, en un universo pequeñito, por decirlo así, en un universo de bolsillo, que va a estar más centrado en historias relacionadas con la cultura Isu. Y una de estas es Assassin's Creed Valkyrie. Este fanfic que se va a publicar en YouTube es un fanfic que básicamente va a tratar sobre un personaje que va a tener que es del presente y va a tener que viajar a la época Isu, más concretamente a la época de África, de la época Isu. No va a salir, no va a estar en Edén, pero sí va a ser ciudades cercanas a Edén en la época.
Luego tenemos otra historia que es The War of Eden o The War of the Eden, que es una historia que va a tratar sobre un personaje, un híbrido llamado Tristán, que recibe por parte de una persona, recibe, o mejor dicho, tiene que custodiar la lanza de Hades. Y pues básicamente la historia trata sobre cómo este personaje va descubriendo los poderes que tiene la lanza de Hades en un híbrido y cómo tiene que lidiar con los problemas que causa los Isu en esta ajetreada época. Hay que decir que War of the Eden va a tratar en la época de la guerra humano-Isu. Yasen también va a tratar va a salir en Wattpad. Luego podemos hablar de una historia también más interesante y de hecho que me encanta poder hablar de esta historia, que es la de Assassin's Creed Black Fate Remastered. Esta historia de hecho yo diría que es una de mis favoritas, es una de mis mejores historias, la de Plague Doctor o Black Fate, que es como lo conoces, y lo hice con ayuda, o sea, el personaje, ¿no?, de Black Fate, tanto como su protagonista, Eligia, no son personajes míos, sino es un personaje creado por una cosplayer llamado Teriamat, que dejaré bueno, la de ella y la de todos los que colaboran aquí, dejaré en la descripción su Twitter, su Instagram, porque creo que aún no tiene Twitter, y dejaré también el Twitter y el Instagram de la fotógrafa que hizo las fotos que da portada al propio fanfic. Este fanfic te pone este fanfic te pone época post-Exio y te pone en la piel de Eligia, en el que tiene que lidiar con los conflictos asesino-templarios. Ella es hija de un templario y tiene que lidiar con esos conflictos, mientras que ella se debate entre dos mundos, ser una asesina o ser un templario. Este personaje, lo bueno que tiene es que es un personaje que tiene habilidades de ambas partes. Tiene influencia templaria, tiene esa maldad templaria, pero también tiene la bondad asesina y tiene incluso su propia hoja oculta, creo recordar que le hicimos. También este remaster va a tener, además de su DLC, que me emociona, ¿no?, poder anunciar también la expansión de historia que tenía pensado. Pues además de tener ese DLC va a tener también un prólogo expandido donde podremos tener más historias y conocer un poco más sobre su mundo. Luego, evidentemente, la tercera historia va a ser la de Assassin's Creed Crisis en el Mar, que es una historia que ya tenéis el prólogo anunciado y que os voy a dejar un teaser aquí. Vivido en una simulación impuesta por otros, como yo. Fuiste creado y engañado por un tipo que ahora manipula la verdad. Mira y lo verás. Tómalo. Es difícil de creer que haya pasado 2 semanas desde lo del Titanic. Después de lo vivido, ¿te arrepientes de la naturaleza de nuestro trabajo? Mi padre siempre decía que la naturaleza de nuestro trabajo es una observación de la sociedad. Y aunque parezca extraño, espero que mi vida nunca cambie. Y espero que nunca nos cambie a nosotros. Bueno, mi tren ha llegado. He de volver a Madrid. Como ves, el tiempo tiene muchas capas. Soy Toxin y te mostraré la verdad. Pues bueno, no voy a decir mucho de Crisis en el Mar, pues básicamente es un mega evento a lo bestia con 10 o 9 personas fans de Assassin's Creed que vamos a coger y vamos a hacer una adaptación del hundimiento del Titanic, de ahí que se llame Crisis en el Mar, así que espérenlo, que se viene bien. Posteriormente os puedo hablar sobre otra de las historias que tengo también muchas ganas de anunciar, que por cierto, la de Black Fate Remastered va a ser en Wattpad y la de Crisis en el Mar en YouTube.
Y bueno, por último, después tenemos la de The Spanish Civil War, Tactical Espionage Action. Esta historia, de hecho, es una historia que me han pedido bastante en YouTube. Es por eso que esta historia se va para YouTube, este fanfic se va para YouTube. Y nos ponemos en la situación en España, que hay que tratar con cuidado porque es una etapa de la época de franquista. Entonces tengo que mirar aún cómo hacer. Esta historia en realidad la he presentado para que sepáis, pero no tengo aún decidido mucho de esta historia. Igualmente habrá un cameo importante, habrá cameos. Y bueno, espero que os haya gustado esta conferencia. No ha quedado muy larga, pero tampoco quería ser de esto una cosa ultra larguísima. Espero que os haya gustado el tráiler que habéis visto. Y nos vemos en próximos vídeos. Dejad un like, un comentario y todo lo que queráis. Hasta luego.